compañeros, mi nombre es Mariana Itzel Acevedo, soy alumna de la FES Aragón de la carrera de Arquitectura. Les voy a presentar una investigación de una de las culturas de Mesoamérica. Se trata de Monte Albán. Del primer punto del que hablaremos será de la ubicación geográfica. Se encuentra a 10 kilómetros del estado de Oaxaca. Se fundó sobre la cima de una montaña cerca de los valles centrales de Oaxaca y funcionó como capital de los zapotecas. Su nombre traducido se le conoce como Cerro de Piedras Preciosas. La geografía se caracteriza por ser casi en su totalidad un nudo o macizo montañoso, pues en ese estado se cruzan tres sierras: la Sierra Madre Occidental, la Sierra de Oaxaca, la Sierra Madre del Sur y la Sierra Atravesada o Niltepec. Su topografía. La topografía ayudó al crecimiento de la región, la cual se volvió la más importante entre los valles de Oaxaca, ya que los que estaban establecidos en la parte superior usaban el perímetro de la montaña para poder sembrar. La hidrología. El río Toyac fue una de las fuentes más importantes para el desarrollo de la agricultura y para el abastecimiento de Monte Albán. El clima. Las características del clima de esta región es diferente dependiendo a su orografía. Las características normalmente son cálido con lluvias moderadas. La flora. En esta región podemos encontrar flora como el oyamel, el pino, el encino, el ahuehuete, la salvia y el hinojo. Debido a que esta región cuenta con una zona montañosa y una zona costera, su fauna es muy variable, tales como la ardilla, el águila, el venado, el tlacuache, el gato montés, el armadillo y el murciélago, el huachinango y la langosta. Monte Albán fue una de las ciudades más importantes de Mesoamérica. Se desarrolló en el año 500 a.C. En el momento de mayor apogeo de Monte Albán llegó a tener hasta 35,000 habitantes. Esta cultura se divide en 7 etapas. Monte Albán 1A y 1B se desarrolló desde el año 500 a.C. hasta el 200 a.C. En esta etapa de esta cultura se empezó el desarrollo y la construcción y la nivelación de este lugar, así como el desarrollo de la gran plaza. Monte Albán 2. En esta época, que se desarrolló desde el año 200 a.C. hasta el 300 a.C., se encontró que comenzó el culto al dios murciélago, al igual que se le dio mucha importancia al montículo J, que está relacionado con la astronomía. Monte Albán 3A. Esta etapa se desarrolló del año 200 a.C. hasta el 300 después de Cristo. Aquí se reconoce porque comenzó a surgir las decoraciones en las tumbas y en las vasijas. Se dice que todas estas decoraciones tienen mayormente influencia de la cultura teotihuacana. En la etapa de Monte Albán 3B, que se desarrolló del año 500 después de Cristo hasta el año 700 después de Cristo, fue donde esta ciudad tuvo su máximo apogeo. La ciudad quedó totalmente construida y comenzaron a ser una de las más grandes culturas gracias a toda la agricultura que se pudo desarrollar en ella. Monte Albán 4. En esta etapa se desarrolló del año 750 después de Cristo hacia el año 1000 después de Cristo. En esta época la ciudad comenzó a disminuir en cuanto a población. Todas las construcciones estructurales y monumentales cesaron. Monte Albán 5. Esta época se desarrolló en el año 1000 después de Cristo hacia el año 1520 de Cristo. Fue la última etapa para la cultura zapoteca, ya que los mixtecos llegaron e invadieron estos valles. Entonces se comenzaron a asentar en los poblados como Sachila, Xochocotlán, y aparte empezaron a hacer ceremonias y enterramientos en la antigua capital zapoteca.
ya que Montalbán era la cultura dominante en la región oaxaqueña, era la que predominaba en la economía, la agricultura y la cultura. Uno de los principales fundadores de Monte Albán fueron los zapotecas, que como ya lo habíamos mencionado antes, se encontraron características en donde se afirmó que los zapotecas tenían influencia olmeca. Se pueden observar algunas de las características de la cabeza olmeca, como la nariz, los ojos, los labios, etc. Esta influencia llegó desde hace muchos años ya que estando en este tiempo muchas de las culturas en México ya habían comenzado, así que las culturas que comenzaron a desarrollarse en esta misma época tenían influencia de muchas culturas mucho más antiguas. En un principio se establecían grupos de cazadores, recolectores que se mantenían de la caza de la megafauna. En gran parte del año, estos grupos vivían en núcleos familiares, el padre, la madre y los hijos, y después en familias extensas pequeñas, los abuelos, tíos y sobrinos, de 25 personas cada una. Las aldeas se construyeron en grupos de unidades habitacionales ubicadas en las lomas adyacentes al aluvión. De los principales ríos debían que los suelos eran propicios para la agricultura. Estaban distribuidas en una superficie de 1 a 3 hectáreas. Después de un tiempo, cuando la población de Montalbán creció, también se empezaron a distinguir las diferentes clases sociales. Aquí podemos ver la pirámide de clases sociales en la que, como igual que en muchas culturas, hasta arriba se encuentra un sacerdote, después siguen los militares, comerciantes, artesanos, campesinos, escultores y esclavos, que es la clase más baja a la cual podías pertenecer. Claramente se puede ver quién es la clase dominante y quién es la clase dominada. También se encontraron varios prototipos de casas, las cuales no se modificaban, solamente estaban jerarquizadas. Por ejemplo, en estas dos casas podemos observar que su diseño es muy sencillo, cuenta con habitaciones, cocina y su tumba, que en la cultura de Monte Albán fue muy distinguida por esto. En las otras dos casas que tenemos aquí se pueden observar que cuentan con mucho más número de habitaciones, el cual también cuenta con su tumba al interior, y también se caracterizan porque estas tenían un patio interno, el cual se ocupaba cuando el hijo mayor de la familia se casaba y ahí hacía su vida. Aspecto económico. Fue de en su mayoría la agricultura. Empezaron a cultivar plantas como el chile, la calabaza y el maíz. Hablando sobre el aspecto político, se caracteriza por ser un aspecto totalmente teocrático. Quiere decir que todas las decisiones las tomaba un sacerdote, ya que en aquella época todo lo que requería una explicación se debía a una obra de los dioses. Después del tiempo pasó a formar una política militar, ya que como Monte Albán empezó a crecer, necesitaba protección, ya que muchos la querían invadir. Hablando sobre su religión, ellos tenían una religión politeísta, quiere decir que creían en muchos dioses. Uno de sus principales dioses era el dios murciélago. Ellos lo relacionaban junto con el búho y la araña con la oscuridad, la tierra y la muerte. Otros de los dioses en los que ellos creían era el dios Xipe, que era el dios creador, el Coquiché, que era el increador, el Pitau Cosijó, que era el dios del trueno, el Pitau Cosobí, que era el dios del maíz tierno, y el Coqui Peselau, que era el dios de los muertos. En esta creencia existía algo que se le llamaba tonal. Consiste en que enfrente de la choza en donde un niño nacía, se ponía un poco de cenizas enfrente de su choza. Entonces al día siguiente observaban la huella del animal que pasaba, y este era el animal el que representaba al niño. Funerario. Los
Zapotecas y los mixtecas, como en otras culturas de Mesoamérica, pensaban que los muertos debían llegar al inframundo, es decir, debajo de la superficie terrestre, por lo cual, desde su inicio hasta el año de su culminación, enterraban a sus seres queridos en sus casas. A las personas que eran realmente importantes eran depositados en cuevas. Posiblemente las cuevas simbolizaban el vientre materno. En la cerámica, la producción en barro cocido de pequeñas representaciones de seres humanos y animales fue común en la antigua civilización de la región oaxaqueña. Todas las características representaban cosas comunes en la vida cotidiana: personas sembrando, figurillas de dioses para proteger los sembrados, la vida diaria en esta época. Hablando sobre la lítica, las vasijas pintan un papel muy importante. Se muestran hechas con barro, demostrando figuras humanas, representando el cuerpo humano como algo natural con 4 patas. También se representaban columnas vertebrales. Las piezas únicas se utilizaban para las ceremonias religiosas. También una de las más famosas es la máscara en jade del dios murciélago. Pintura. Se caracteriza con bajo relieve y murales con grandes colores, siempre sosteniendo las representaciones de los dioses. Lo más interesante de las tumbas de las que mencionamos anteriormente son las pinturas al fresco que decoran sus paredes. Las pinturas están dadas sobre una capa de estuco y se nota claramente que primero se dibujaron las figuras empleando una pintura roja, después se llenaron los campos con colores planos, rojo, azul, amarillo, negro y gris, dejando del color del estuco los campos que debieron ser blancos. Artes menores. Los señoríos que controlaban los territorios que antes habían estado bajo el dominio de Montalbán siguieron dejando registros escritos, pero usando una forma de escritura jeroglífica diferente. Esta forma de escritura está mejor representada en los códices prehispánicos y en los lienzos coloniales que se pintaban en varios pueblos de la Mixteca Alta, Mixteca Baja y en la cuenca alta de Papaloapan. Iniciado el periodo de colonización, van escribiendo acerca de sus tradiciones y su lengua usando la escritura alfabética europea. Es una forma de reafirmar su identidad. Una de las estelas, la mayor de Montalbán, mide aproximadamente 6 metros de altura y está orientada astronómicamente, alineada perfectamente en dirección al norte con la estrella polar. Otro de los aspectos científicos fue el calendario llamado Pije. Los mexicas lo llamaron Tonalpuhuatl y los mayas Xolquín, que duraban 260 días. El siguiente calendario era agrícola, de 365 días, que se basaba en el movimiento de la Tierra y del Sol. La arqueoastronomía ha estado muy presente en este lugar. Existe el edificio J, en donde se relaciona con el observatorio del lugar, que los dos lugares apuntan hacia la estrella Capella, que cuando la señalaban era el inicio de la siembra. Otro de los aspectos fue la numeración, que contribuyó a la evolución de la cultura zapoteca. Fue vigesimal expresada con punto raya, 1 y 5. La escultura. La lectura de estas obras nos lleva a pensar en la convicción de este pueblo, en su fortaleza, aunque esta fuera la imagen que se quiso transmitir desde el poder de las clases dirigentes que ordenan esculpir o pintar aquellas figuras. Las representaciones de figuras humanas se encontraron en posiciones muy extrañas, con rasgos característicos de la cultura olmeca. Existen en Montalbán varias estelas que en su superficie contienen escritos en forma de jeroglíficos. En cuanto a los aspectos urbanos, sus principales edificaciones eran la Plaza Grande, el juego de pelota, el Sistema 2, el edificio J, el edificio de los danzantes. Estos edificios se edificaban en el centro de 4 construcciones, siguiendo un eje próximo a los puntos cardinales norte-sur. Esta arquitectura monumental equilibrada la topografía y el espacio, logrando unidad. Las construcciones de sencillas formas pétreas y tableros decorados con figuras geométricas que no descantaban en lo individual. En cuanto a su diseño urbano, no es muy complejo, simplemente consiste en un eje compositivo que va de norte a sur y existe una simetría armónica. Sistema constructivo.
Es una estructura de 2 cuerpos con una escalinata flanqueada por 2 alfardas terminadas en talud y tablero de doble escapulario. En la parte superior hay un pequeño templo de base rectangular con 5 columnas al frente y otras tantas atrás sin muros laterales. Al sur del elementos hay un túnel techado con bóveda angular que nos comunica con los edificios centrales. También se representa una simetría armónica. Los taludes de los muros fueron construidos con el procedimiento que hasta ahora es característico de Montalbán, pues se hicieron pequeños escaloncitos de 7 centímetros de huella, que después fueron recubiertas con una gruesa capa de estuco